Bueno, y entonces nos quedamos que eso está sentado, digamos, ¿no? Es la presentación que ustedes hicieron, la concertación de unas mesas de trabajo y que hubo una de ellas que no se presentó nadie. Y no llegamos a nada. No llegaron a nada. No llegamos ¿Esto a nada. de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? 29 ¿Dentro de este meses. año? Sí. Dentro de este año. Sí. 29 meses. Digamos, un poco a lo que usted decía con respecto al tema de las escuelas, siguiendo la lógica que ha tenido el sistema, al principio el expediente fue remitido al Consejo Federal de Discapacidad. Ah, O sea, esto no es mi problema, ¿no? claro. Pero bueno, el razonamiento que ha tenido la educación durante largos años, entre otras cosas por las cuales tuvimos que volver a seguir insistiendo para que el expediente vuelva al ministerio. Y a ustedes, yo no sé si los comprometo en esto, pero a mí me parece que acá hay un tema que está detrás, trabando todo, creo, que es el tema de lo económico, ¿o no? Por supuesto. Por supuesto, o sea, atrás de ¿Quién esto... se beneficia con esto? Esa es la pregunta, ¿no? Esto es un enorme negociado. A ver... Yo lo sé, digamos, pero sería bueno que lo podamos decir. Totalmente, ¿no? totalmente. Hay que pensar que per cápita una escuela especial está cobrando no menos de 7.000, 8.000 pesos por alumno. Mínimo. Mínimo. Y de ahí en más. De Y de ahí en más. Entonces, cuando hablamos de que esto es un conflicto de regulaciones, leyes, normativa, hay un conflicto detrás, hay un conflicto económico gigante. Porque, es más, hay muchísimas escuelas especiales en el país, porque nosotros, o sea, el Grupo Artículo 24 tiene asociaciones de todo el país. Claro, eso es muy importante resaltar, ¿no? Sí, es un grupo completamente federal. Y muchísimas organizaciones del interior del país nos comentan que para que un alumno pueda estar incluido en la escuela común, tiene que estar sí o sí matriculado en la escuela especial. ¿Sí? Entonces tiene una doble matriculación, una escuela especial a la cual no va, que no pisa jamás, que cobra una brutal cuota, ¿sí? Por algo que eventualmente pasará a revisar si hay algún apoyo que haya que dar, o ni siquiera. ¿Sí? Ese es el caso típico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el caso más emblemático, digamos. En tu caso, Javier, vos tuviste muchísimas dificultades, vos tenés un chiquito... Mi hijo tiene 15 años y está en primer año de la secundaria, de la escuela común. Y desde muy chiquito tuviste muchas dificultades en la inserción de tu hijo. Digamos que, bueno, no recorrí 20 escuelas como recorren muchos padres, o más, pero pude encontrar alguna escuela donde fue el primer niño con síndrome de Down integrado en esa escuela, y fue un aprendizaje de toda la comunidad. Cuando terminó la primaria, ese colegio tiene secundaria, me negaron la vacante y todo ese proceso en el cual mi hijo Ezequiel hizo la secundaria, digamos, la comprometía a la comunidad, a los compañeros, a los padres, le iba informando. Uno también tiene la obligación de educar al resto de la sociedad, que en general se ha manejado a lo largo del tiempo con mentiras sobre las personas con discapacidad. Sí, o con viejos fantasmas. O con viejos fantasmas, sí, tal cual. Prejuicios, totalmente. Sí. Esto de lo normal, capacidades diferentes, capacidades especiales, cosas que le han hecho muy mal a las personas, etiquetas le han hecho muy mal a las personas con discapacidad. Y tuve la satisfacción de que toda la comunidad hizo presión para que mi hijo hoy pudiera estar en el secundario. ¿Cómo es el tema de los diplomas? Lo cual, digamos, esto de que conocer le hace cambiar mucho el parecer y tener otra actitud de la sociedad con respecto a las personas con discapacidad. Bueno, yo puedo contar que por mi parte, yo tengo un hijo que ya está en cuarto año de la secundaria, y cuando él empezó su educación en nivel inicial, hubo un momento que me dijeron, bueno, marcha la educación especial. ¿No? ¿Por qué? Bueno, acá en pública de Ciudad de Buenos Aires, las personas con discapacidad, educación especial. Por supuesto que me negué,
y ahí empezó el tránsito y sí o sí tuve que recurrir a la educación privada. Hoy es algo que es una barrera que hemos logrado que se caiga. El Grupo Artículo 24 presentó al mismo tiempo que se presentó en el Ministerio de Educación de Nación un reclamo también por la modificación de ciertas normas en el Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, y Ciudad de Buenos Aires sí pudo pactar estas mesas de trabajo en las cuales realmente se trabajó, y en el primer año se cambiaron 3 normas. Y estas 3 normas hicieron que el ingreso de las personas, de los alumnos con discapacidad, sea sin distinción de diagnóstico, sea con el apoyo requerido. Hoy por hoy seguimos trabajando porque aún hay muchísimas normas que seguir modificando. El tema del proyecto pedagógico individual, el tema de las certificaciones y demás. Pero bueno, hoy no hay escuela pública de Ciudad de Buenos Aires que pueda negar el ingreso y negar la vacante de un alumno por discapacidad, por motivos de discapacidad. Que cuando mi hijo mayor estaba en la escuela pública fue excluido, ¿sí? Tuvimos que caer en la educación privada. Hoy ya con no todo lo que ocurriría eso eso, conlleva. por lo menos. Hoy ya en Ciudad de Buenos Aires eso no ocurre. Después de un enorme trabajo del Grupo Artículo 24 claro. y bueno, cierta buena predisposición también por parte del Ministerio. Justamente por esto es tan importante la estrecha unión que tiene que ver entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales, donde las organizaciones de la sociedad civil podemos aportar, ¿sí?, al gobierno a claro. que modifique, no solamente señalar esto no debe ser, sino esto no debe ser y se puede modificar claro, de estas formas. Exactamente. Con los interesados, digamos, sí, ¿no? Sí, que mismo la misma Convención de los claro, Derechos lo dice. Lo dice. Claro. Sí, teniendo en cuenta además que bueno, la misma preparación del sistema docente, digamos, la expertise sobre la materia, sobre las personas con discapacidad, sus derechos, la manera de los diseños universales, todas las cosas que hay que hacer al respecto, no está contemplada. Igual, digamos, eso es una lectura que tiene el sistema educativo, es una lectura más que tiene el sistema educativo sobre las personas con discapacidad, ¿no? A mí me gustaría, ya estamos casi al cierre del programa, ¿no? Me gustaría que ustedes puedan reclamar aquí ante cámaras, ante quien deseen, que esto vaya teniendo su viabilidad. ¿Cómo lo haríamos? ¿A quién le diríamos? ¿Quién nos tiene que escuchar? Bueno, en principio, algún día sería bueno que el ministro de Educación, el señor Silioni, se disponga a recibirnos como tantísimas veces hemos pedido, que realmente se ponga a estudiar un poquito el artículo 24 de la Convención y que se digne a poner en la mesa cuáles son las modificaciones que requiere la Ley Nacional de Educación. Como agrupaciones de la sociedad civil hemos presentado los reclamos pertinentes. El Estado no nos respondió. No hay feedback. No solamente que no nos responde, sino que archivan el expediente sin notificar. O sea, hay irregularidades de procedimiento dentro del expediente. Básicamente, esto yo creo que no tienen que desestimar el peso de las organizaciones de la sociedad civil. Somos 127 de todo el país y esta modificación tiene que ser sobre la Ley Nacional de Educación. Pero perdón, aparte de que son 127 en todo el país, somos casi, ¿no? Sí. 5 millones en todo el país de personas con discapacidad, más todas las personas involucradas, porque las personas con discapacidad vivimos en familia. Pero y no solamente eso, sino que la educación inclusiva nos beneficia a todos. Nos beneficia como sociedad y no solamente es un beneficio para las personas con discapacidad. Para todos. Vivir respetando y valorando la diversidad humana, ya sea discapacidad o no, la diversidad humana en todo su contexto, es importante. Nos va a nutrir y nos va a beneficiar a todos. Y como dijiste cuando abrías el programa, la educación es lo que nos abre la puerta a todos los derechos. A todo lo demás. O sea, si no podemos abrir la primer puerta, que es la de la educación, no podemos entrar a la sociedad, no podemos tener un trabajo digno, no podemos ejercer nuestra ciudadanía en igualdad de condiciones. Entonces, la primera puerta que tenemos que abrir es
la de la educación inclusiva. Yo les agradezco, Jimena, Javier, este primer programa. Vamos a continuar la semana que viene charlando con 2 integrantes más de Artículo 24. Y les agradezco en principio que se hayan venido hasta acá, les agradezco por la lucha. Y al ministro, yo creo que ya es hora de que las personas con discapacidad tengamos el lugar que nos corresponde y podamos tener nuestros derechos para poder ejercerlos. La convención está, falta nada más que usted atienda a esta gente y empecemos a trabajar en serio por una educación para todos. Este programa lo voy a cerrar con una frase muy cortita que dice: si afirmas aquello que se busca a sí mismo, eso cuya naturaleza es transformarse, que no tiene saciedad y que por esencia está abierto al futuro, entonces amas la realidad que construye. Esa es pues tu vida, la realidad que construimos. Yo espero que esta realidad que estamos construyendo entre todos sea oída. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vos por todo este espacio. Hasta la semana que viene.